Turismo. Cultura. Gastronomía. Tradiciones. Leyendas. Y mucho más en Turismo SAT Televisión. Comenzamos. Como una madre nos da vida, protección, sustento, cuidarla es lo mínimo que debemos hacer, pues es nuestro único hogar. La Madre Tierra nos da cobijo, por eso, desde hace 34 años se realiza una ofrenda como lo hacían nuestros ancestros, recordando el respeto hacia Coatlicue, Tonantzin-Tlali. Esta ofrenda es llevada a cabo por diversas organizaciones cuyo objetivo es la difusión de la cultura mexicana desde sus raíces. Ella es un símbolo de servicio, no es un adorno. En la visión antigua, esos símbolos de servicio teníamos que usarlos para cuando se habla y se trata los temas sagrados de nuestros abuelos. Y cuando estamos ataviados con nuestras plumas y nuestro atuendo sagrado, usamos el cupil. Y en ausencia del cupil es la escualmeca. Pues la ofrenda a la Madre Tierra, que tiene 33 años aquí en la Ciudad de México, en México, Tenochtitlan, data de una invitación que hizo la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Tierra en todo el mundo. Entonces más de 122 países lo atendieron, entre ellos México. Y nosotros lo vimos como una oportunidad. Mi jefa de danza, quien me formó desde pequeño, una generala de 90 años de danza de tradición, Nanita Guadalupe Jiménez Sanabria, conocida cariñosamente como Nanita, ella nos ordenó que teníamos que aprovechar ese llamado para que hacia el exterior, al interior de nuestro país y al exterior, se diera a conocer las grandezas de la filosofía de nuestros abuelos, que estamos exactamente aquí en el Hueytocaltin, en el Gran Sagrado Templo Mayor. El gobierno le llama ruinas a través del INAH, o le llama pomposamente zonas arqueológicas. Son errores muy graves, porque son lugares sagrados que nuestros abuelitos nos dejaron para poder florecer, poder crecer espiritualmente a través de los ceremoniales. Pero aquí está el templo del señor Huitzilopochtli y del señor Tlaloc. El señor Huitzilopochtli es la esencia que el dador de la vida nos da para sobrevivir esa voluntad de lucha de vida día a día. El señor Tlaloc es una representación de la fuerza de la naturaleza que viene del cielo a través de la lluvia. Entonces aquí no hay dioses, hay representaciones de la creación divina a través de la energía sagrada del universo. Los abuelos le llamaron Ometeot, Ome dos Teot sagrado, Intloquenahuac, el que está lejos y el que está cerca, y Palnemohuani, el que todo lo sabe. Esos son nuestros conceptos sagrados de esa energía que nos rige, y lo sabían los abuelitos. Por esa energía, aquí ellos llegaron, caminaron 209 años, salieron del año Sed Tecpac, en el año 1116, del calendario gregoriano. Llegaron en 1325, otros dicen que en 1323, y aquí fundaron este gran templo, después de caminar 209 años. Y ellos edificaron este lugar sagrado para construir una gran ciudad llamada Mexico Tenochtitlan, hoy llamada Ciudad de México. Y de aquí un resplendor cultural en todo México y en Anáhuac. Esto deben de saberlo los niños, los adultos, todo nuestro pueblo, para que se sientan orgullosos de ser mexicanos. Y aquí se hablaba náhuatl, nuestra lengua materna es el náhuatl. Debemos de hablarlo, debemos de enseñarlo. Todo esto viene aquí a dar el gran esplendor que hubo desde 1325 a 1521. Otros 200 años en donde el esplendor científico, artístico, en salud, en arquitectura, en astronomía, en medicina, los abuelos lo desarrollaron en 200 años. A partir de estos lugares sagrados, y allá estaba el Calmecame, donde se enseñaban a los que estaban destinados a gobernar, el Cuicacaltin, el Tepochcali, el templo el lugar de los jóvenes,
del lugar donde se enseñaban los oficios. Había universidades, pues, llamadas hoy universidades. Entonces les preparaba a nuestros abuelos a ser productivos, ya sea en niveles de administración de gobierno o en niveles meramente de la casa, del consumo, de las actividades primarias para sobrevivir. Había una sociedad organizada, culta, había diplomacia. Por eso cuando llegaron los conquistadores son invasores, los que vinieron a invadir nuestros conocimientos, nuestras tierras, a cambio por una ambición, que no supieron valorar el conocimiento y la filosofía de nuestros abuelos. Aquí, en los Calmecamec y en nuestros lugares sagrados, se establecieron fiestas ceremoniales para dar gracias a la energía sagrada por todo lo que nos da. Nosotros no alabamos la tradición oral mexica a las piedras, sino a través de esos símbolos nos conectamos con esa energía, esa conciencia superior. Y eso lo hacían los abuelos y lo seguimos haciendo. De tal manera que en el tercer mes Tozostontli de nuestro calendario mexica se le dedicaba a la Madre Tierra. Y los xochimanques, que eran los encargados de hacer estas ofrendas, le ofrecían los primeros frutos, los primeros granos, alimentos, al dador de la vida, para que la Madre Tierra, como símbolos de lo que nos da, nos siguiera alimentando, nunca faltaran los alimentos, los frutos, los sustentos que necesitamos. Y los abuelitos nos enseñaron a ver a la Madre Tierra como eso, como madre, como una entidad viva, como un ser vivo, que lo que nosotros le hagamos lo siente y lo recibe. Le hacemos daño, la dañamos, la cuidamos, la protegemos, eso es lo que siente la Madre Tierra. Por eso es muy importante mirar y sentir a la Madre Tierra como un ser vivo. Y es lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Entonces esto decírselo a nuestro pueblo mexicano, al mundo, es muy, muy importante. Y nosotros en los grupos de danza de tradición, porque hay de grupos a grupos de danza, hay grupos nuevos que traen sus visiones personales, y los grupos antanos que venimos de 1521 para atrás y 1521 a la fecha. Hay una continuidad, mal llamados concheros. ¿Por qué? Porque guardamos la sociedad prehispánica del Huehue en una concha para seguir sobreviviendo en nuestra sociedad prehispánica. Nos quitaron nuestros antecocolis y la guardamos en una campana. Por eso supimos los abuelos, los sabios, guardar nuestros conocimientos de una manera, le llamo camuflajeada, pero gracias a eso sobrevivimos, a la tenacidad, al valor, a la sabiduría de nuestros abuelos. Esos conocimientos los llevamos a pueblos, colonias, barrios y ciudades, los grupos de danza. Nosotros vamos a trabajar con el pueblo y les llamamos esos mensajes ancestrales. Pero Nanita nos decía que no era suficiente, había que abrirse más. Y por eso es que lo de la Madre Tierra es un medio para llegar a muchos corazones. Y 33 años se han hecho decenas y decenas de conferencias, de seminarios, eventos artísticos, culturales, y ceremoniales, rituales, todo gratuito. Y la gente, para que viva su cultura y su historia, no tan solo como lo decían en los libros oficiales, en las escuelas, como una cultura muerta, como una cultura meramente referencial, y hasta a veces una cultura pues denigrante, porque nos acusaban y nos acusan de ignorantes, de sanguinarios, de idólatras. Y no, nuestro pueblo no era eso. Por eso logró su esplendor en esos 200 años, cuando se estableció de 1525 aquí, 1325 hasta 1521, 200 años. Y ahora de 1810 a lo actual no hemos podido florecer el mínimo de lo que alcanzaron el esplendor cultural, científico nuestros abuelos. Y están los códices que muchos destruyeron. Entonces, la tradición, tenemos la tarea de rescatar lo nuestro de un punto de vista científico, de un punto de vista serio, de un punto de vista de conocimiento, pero son dos ramas que estamos trabajando, la espiritual y la material, es decir, la sabiduría y el conocimiento. Muchos grupos nuevos están trabajando mucho el conocimiento y no la sabiduría. Por eso la sabiduría viene de épocas antanas y aquí está, en los libros sagrados. Invitamos a que la gente cuando venga aquí no venga como turista, espectador, venga como
un heredero, un hijo de los abuelitos y quien sea de cualquier parte del mundo a conectarse a un lugar sagrado. Acá al lado está un templo sagrado católico que se respeta, pero tan válido es nuestro templo ancestral porque aquí era nuestra forma de conectarnos con lo sagrado a través de nuestros símbolos sagrados. Y nos da mucho y nos da mucho esplendor. Y es una medicina sagrada porque todo esto nos refiere a pensamientos, a filosofías de vida, de respeto. Y ahí está la medicina, cómo pensar, cómo pensaban los abuelos, es la herencia que tenemos. Para ellos la tierra era respeto, era amor y cuidado. Como tenían conciencia de lo que ella representaba, como una madre que nos cuida, que nos alimenta y que además nos recibe en su vientre cuando ya transmutamos de aquí, pues ellos por eso la amaron y la aman. No se puede amar a lo que no se conoce. Y de ahí el tercer efecto, que es estos dos sentimientos, respeto, amor y cuidado, viene una acción. Entonces esa es la tercera y final etapa que buscamos en las personas, que actúen diariamente. No el Día Internacional de la Tierra un solo día, sino todos los días. Y de ahí que la gente valore todas las fuentes vitales de vida. Nuestra Madre Tierra es uno, el Padre Sol es otra fuente vital, la Madre Agua es otra fuente vital y el Padre Jeca, el oxígeno que respiramos. Pero los estamos dañando. Ese es el gran problema que hoy tenemos. Y eso no se habla en las escuelas, no se habla en las familias, sino se habla en los grupos que tenemos la dicha, la oportunidad de haber sido formados de pequeños, en mi caso, por gente muy sabia. Anita vivió 90 años ofrendando, trabajando, y esos 90 años estuve desde niño a su lado. Y ella me eligió como su sucesor, y soy un humilde soldado de él. Y estamos comprometidos en la Madre Tierra, pues a poner en alto las enseñanzas de nuestros abuelos, todo gratuito, desinteresadamente y sobre todo de una manera pues altruista. Invitamos a que la gente se sume a esto, los conferencistas, todos los que realizan ese trabajo, es gratuito. Y pues esta ocasión fue del 4 de abril al 16. Fueron 12 días muy intensos de conferencias, se realizaron 25 conferencias, se realizaron más de 10 ceremoniales y rituales y otras actividades artísticas, porque pues es lo que queremos, que a través de ellos la gente se conecte. Hubo una respuesta sensacional desde hace 33 años, 34 veces lo hemos hecho, y es una respuesta que nos alimenta día a día y cada año, porque vemos la alegría de las personas con que llegas y recibe un conocimiento y se va con ese interés de hacer algo por la Madre Tierra, por su pueblo, por el mundo. Y eso es el efecto que da la Madre Tierra. Coatlicue es la señora de la tierra y de la fertilidad, pero también de la muerte. Según la leyenda mexica, se dice que un día Coatlicue se encontraba en sus quehaceres cuando de pronto una pluma cayó sobre ella y la fecundó. En su vientre empezó a crecer Huitzilopochtli, deidad del sol. Pero cuando Coyolxauhqui, hija de Coatlicue, se entera de que su madre estaba esperando otro hijo, organiza a sus 400 hermanos para asesinarla. Sin embargo, Huitzilopochtli era un guerrero. Él nació en forma adulta y pudo proteger a su madre, luchando contra sus hermanos y asesinándolos. Coyolxauhqui entonces se convirtió en la luna y sus 400 hermanos en las estrellas. Pero además de su leyenda, la Coatlicue se caracteriza por ser una escultura labrada con un interesante significado. Sabemos que la señora Coatlicue pues es, desde el punto de vista teológico, si es que se le puede llamar así, es una de las deidades trascendentales porque se considera la madre de todos los dioses prehispánicos. Se hace una ofrenda alimentaria de todos los productos que se procuraban en aquella época, como el maíz, el frijol y algunos otros elementos, flores que se le ofrendan. Se coloca un gran petate, porque el petate representa Pétatl, es el tejido de la serpiente que se hace llamado Cuaupétatl, que es la primera parte de la falda de la señora Coatlicue. Entonces ese Cuaupétatl vemos en la falda de la señora Coatlicue
cómo están las serpientes entrelazadas, por eso se le llama Cuaupétatl, pero al mismo tiempo tiene una representatividad del campo que se va a sembrar y sobre todo hay algo que a mí me parece muy importante, que llegan los estandartes de todos los grupos que van a ceremoniar en el Museo Nacional de Antropología y está la imagen de la Coatlicue y detrás de ella se forman todos los estandartes cubriendo a la señora Coatlicue. Y bueno, pues también es importante saber que a la espalda de la deidad se va a encontrar lo que son las plantas de la señora Coatlicue y se va a encontrar una simbología muy importante que es Tlahtlecutli, que es el señor de la tierra, pero además tiene una serie de símbolos que representa el planeta Venus, que representa los 260 días, pero además el paso del planeta Venus detrás del Sol, que aparece cada 86 días, a veces 86, a veces 89, depende de quién hizo la investigación. Lo más interesante es que hay dos serpientes que están formando la cara de la señora Coatlicue, pero si nosotros vemos la posición de las dos caras de la serpiente, forman un elemento, lo voy a llamar trinitario, porque de esa gran serpiente se forma una tercera más. Y de ahí empieza a configurar este elemento, ya que la serpiente probablemente sea la serpiente cincuata, que no es una serpiente venenosa. Eso es una hipótesis. Pero vemos que además en el Templo Mayor, donde estaba esta imagen, pues tenía una posición determinante para hacer elementos de conjunciones celestes. Hay que ver, por ejemplo, en la parte del cuello, que tiene dos manos que están en una posición muy particular. Todo el mundo ve las manos, pero no ven los cortes que tienen las manos, y podríamos hacer una lectura de esas manos de la Coatlicue, porque nos está diciendo cuáles las características de las manos, que son las manos de poder, las manos de fuerza, y me atrevería yo a decir que son las manos de una deidad que están manifestados por los surcos que tiene cada una de ellas. Se pueden hasta leer estos elementos. Pero además aparece el corazón o corazones que tiene sobre el pecho de la señora Coatlicue, y luego viene el cinturón de serpientes, que también nos está determinando algunos elementos muy importantes de lo que es la tierra. La serpiente va a ser importante porque a la hora que se sembraba en aquella época el maíz y crecía estos elementos, había una serpiente que era la cuidadora y protectora del maíz. Entonces, por lo tanto, esta es una reflexión en lo contemporáneo, porque si nosotros andamos en la calle, que sería muy bueno hacer un reportaje de cómo en cada una de las esquinas de las colonias hay una señora vendiendo el esquite, que son maíz, y se vende, esto se desgrana y se utiliza lo que queda de la mazorca, queda precisamente, y luego se hacen unos protectores para poner las ofrendas ahí con ellos. Entonces estamos viendo elementos muy importantes que se configuran, y si nosotros vamos en las noches a comer estos elementos de maíz, podemos decir que estamos nosotros haciendo una antropofagia divina, una antropofagia ritual. Estamos comiendo a una deidad que es el Coatl, la serpiente. Entonces se le adorna con otros elementos que no tiene importancia mencionarlo, pero sí lo interesante de ello es que estamos haciendo antropofagia religiosa con el comer el esquite. Todavía se da. Y siguiendo la vestimenta, ese tejido que tiene la falda de serpiente, ya lo dije que es el cuaupetate, pero va a tocar prácticamente la planta de los pies y a veces hasta los codos, que tienen otras figuras, a veces la muerte, a veces garras, que está representando Cuautli. Cuautli es el águila y es la representación del sol. A la espalda de la Coatlicue vamos a encontrar símbolos de la muerte, vamos a encontrar cabezas de serpiente en los hombros, en los codos de esta señora, que son prácticamente lo mismo que la deidad de la luna.
pero a veces las identificaciones que se dan en la multiplicidad de deidades que tenían, que para mí no han sido más que los elementos de la fuerza de la naturaleza. La Coatlicue, los dos pies que tiene, en este caso, son garras, y son garras de águila que tiene que ver con Tlaltecutli, el Señor de la Tierra. Y entonces vamos viendo una serie de elementos que ligan sol, agua, tierra, aire, sol. Lo repito nuevamente, pero el sol es el hecho de que va a alimentar a la naturaleza con el agua, que cae el agua a la tierra y hace una fecundación. Creo que tenemos que basarnos quién era la Coatlicue, quién era la Señora Madre de todos los dioses. Es la creadora del mundo contemporáneo en la vegetación, porque eso es lo que había en aquella época. La ofrenda a nuestra Madre Tierra comienza en el Citlaltépetl, Cerro de la Estrella, donde grupos de la tradición se reúnen para hacer velación y posteriormente llevar el fuego nuevo al monumento del Señor Tlaloc en Chapultepec. Lo asombroso de este día es que el Museo Nacional de Antropología e Historia de Lina permite que los danzantes accedan a la sala mexica donde se encuentra el monolito de Coatlicue para ofrendarle danza, humo de copal, sonido de caracol, cantos y flores. Vivir este momento es regresar al pasado y rememorar el respeto que nuestros ancestros le tenían a la madre naturaleza, a nuestra madre tierra. Después de la danza dentro de la sala mexica, los grupos de tradición realizan una caminata para llegar al Museo del Templo Mayor en el Zócalo y de igual manera ofrendar a este sagrado recinto y culminar este sagrado rezo en la maqueta de México Tenochtitlán. Invitamos antes de despedirnos a que hagan suyo la Madre Tierra, hagan suyo los saberes de nuestros abuelos, lean los códices, lean nuestra historia, aprendan su lengua materna donde hayan nacido, conéctense culturalmente, pero sobre todo espiritualmente, asistan a sus ceremoniales, porque con los ceremoniales se entiende lo que el cerebro le tarda mucho tiempo. En los ceremoniales es una como traducción de la grandeza y sabiduría de nuestros abuelos. Es la invitación que les hago, la sugerencia y que nos busquen. Estamos libros abiertos para poder hacer que florezcan los corazones, para que cuando, como los abuelitos, fundadores, gobernantes y defensores se vayan ricos y no pobres, sagradamente hablando. Y pues hay muchas frases hermosas que intlanestia intonatio. Queremos que su luna y su sol sea brillante. Esa es una de nuestras consignas, intlanestia intonatio, para que florezca siempre su vida en noche y en día, y mientras permanezca el mundo no acabará ni la fama ni la gloria de México Tenochtitlán, Tlazocamatl. Esta ofrenda representa la unión de muchos corazones para agradecer el cobijo que nos da Coatlicue, Tonantzin Tlali, nuestra Madre Tierra.